He querido hacer el más irresponsable de todos mis programas, así que, para variar, antes de comenzar, quiero hacer un par de advertencias. Primero y antes que nada, quiero que tomes en cuenta que este canal se llama Paranoic TV y este programa es conspiración paranoica, así que si tú decides tomar como verdad todo lo que digo y encima de todo decides vivir acorde a ello y el día de mañana te contagias de coronavirus y te mueres, no quiero que me vengas a chingar a mí. Cuando juegas Zelda no sales a buscar dinero en los baldíos. Cuando ves Dragon Ball Z no tratas de hacer un power up para convertirte en Super Saiyajin y terminas pedorreándote frente a todos, así que compórtate como un adulto. Además de esto, en el canal generalmente intento perturbar a la gente con cosas muy ficticias, Gears of War, Disney, Batman. A la gente que me sigue esto le parece ingenioso y divertido, así que aquí como en la vida real casi siempre procuro no hablar de cosas muy realistas como la geopolítica, porque como soy muy pesimista y paranoico, mis opiniones luego llegan a mal viajar a la gente muy mal pedo y eso ya no les parece tan divertido. Mi fin es entretener, pero hoy te quiero contar una historia de terror, así que sigue bajo tu propio riesgo porque esto es conspiración paranoica, chingaos que sí. Déjame comenzar mi planteamiento con una pregunta que, como es usual, parece que no tiene nada que ver. ¿Qué crees que es lo peor que Estados Unidos ha hecho por poder? Si nos apegamos a los hechos, encontramos actos tan brutales como la bomba nuclear. Estados Unidos es el único país que ha utilizado esta arma de destrucción masiva contra una población civil, no una, sino dos veces. Vamos a situar esto como nuestro punto de partida. Durante el ataque a Hiroshima y Nagasaki se contabilizan más de 120.000 víctimas. Este conflicto marca el final de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora, visto en retrospectiva, lo cierto es que Estados Unidos no tenía nada que ver con la guerra. Y ya sé, se supone que Japón ataca Pearl Harbor y es por eso que Estados Unidos entra en la guerra y si eres un conservador tradicionalista, esta es la historia que sabes, porque la historia la escriben los ganadores, pero como paranoico, déjame contarte el otro lado de la historia, la versión de los perdedores. Estados Unidos en realidad ya está dentro de la guerra antes del ataque a Pearl Harbor y apoya declaradamente a Inglaterra con pilotos y naves de combate. No solo eso, sino que el mismo Pearl Harbor estaba justo frente a Japón imponiendo un cerco que pretendía limitar su acceso al petróleo, así que esta potencia norteamericana ya tomaba acciones en la guerra antes de entrar declaradamente en ella. En resumen, entraron en una guerra de la que no eran parte porque económicamente les convenía y para ganarla mataron a 120.000 personas sin pensárselo dos veces. A partir de esto, sería muy exagerado de mi parte decirte que quizá las Torres Gemelas fueron en realidad un autoatentado fabricado y perfectamente ejecutado por el propio gobierno de los Estados Unidos y no un exitoso e ingenioso ataque sorpresa proveniente de una célula terrorista del Islam. Y antes de que me digas que no, piensa, mataron a 120.000 personas por poder. En las Torres Gemelas murieron menos de 3.000 personas, menos del 3% de la gente que mataron en Japón, y la pregunta que surge es obvia e inevitable. ¿Por qué matar a su propia población? Verás, Estados Unidos es un país liderado por grandes familias que así como hoy los apoyan a ellos, ayer apoyaron a Alemania y mañana a Israel. Estados Unidos les importa un culo, estas familias piensan en términos globales y güey, no me estoy sacando nada de la manga ni es una locura del New World Order, te estoy hablando de familias de las que ya se ha investigado y hablado un montón y que confirmadamente juegan con la economía del mundo causando y beneficiándose de grandes crisis económicas generadas en muchos países del mundo como es el caso de Soros con Inglaterra. Nicolás Maquiavelo, un político, escritor, funcionario, diplomático y cantante de reggaetón, vivió, si no mal recuerdo, en Florencia en un tiempo muy inestable en el que el control de la urbe pasaba de manos de uno a otro. Así que, cuando él escribe su libro El Príncipe, tiene como finalidad regalárselo al gobernante para que él sepa cómo comportarse estando en el poder y así pueda conservarlo. Pero antes de que el libro llegue a sus manos, terminan derrocándolo. A Maquiavelo, obviamente esto le da igual y su libro termina en manos de otro gobernante como un regalo con el que pretende obtener algunos favores posteriormente. El libro incluye Some Cold Bloodshed, consejos como el gobernante debe ser temido y amado, pero si tiene que elegir entre ser temido o amado,
debe elegir ser temido y explica siempre todos sus argumentos con una documentada bibliografía de gobernantes que, por ejemplo, en este caso, fueron amados y derrocados y otros que fueron odiados pero temidos y terminaron sus vidas en el poder. Así que, si no mal recuerdo, en este libro Maquiavelo establece que para realizar una invasión se necesita del apoyo del propio pueblo. Sin embargo, el pueblo puede no siempre querer ir a la guerra porque ya sabes, la mayoría de la gente prefiere vivir en paz en vez de morir con un tiro en la cara y por eso muchas veces el pueblo puede no estar dispuesto a apoyar una guerra, por lo que en consecuencia, como gobernante, tienes que generar una tragedia que una al pueblo en odio contra aquellos a los que deseas invadir. Por ejemplo, Hitler quiere invadir Polonia, pero los alemanes en general no quieren guerra con sus vecinos hasta que, claro, los polacos por alguna razón inexplicable deciden matar a un grupo de soldados alemanes a los que acribillaron cruelmente en la frontera y lo siguiente que ocurre es que Alemania intenta borrar a Polonia del mapa y muchos conspiranoicos justificadamente piensan que Polonia no tendría en realidad ninguna razón lógica para provocar a Alemania buscando iniciar un conflicto y les hace más sentido que el propio Hitler fuera el autor intelectual de este ataque contra las propias fuerzas militares alemanas, pues así obtiene el apoyo unánime del pueblo para invadir, pues la guerra ganada genera ganancias inconmensurables. Algo semejante ocurre con Estados Unidos, que quiere el petróleo de Medio Oriente pero no sabe cómo justificar una intervención militar, así que aparece mágicamente Osama Bin Laden, la personificación del diablo, que luego de causar una guerra con miles y miles de víctimas, un día recibe un tiro en la cabeza de un rifle del ejército americano que luego de asesinarlo, en vez de ir a exhibir su cadáver en Estados Unidos, se conforma con tomarle una foto para luego tirar su cadáver al río y ya. Felices todos para siempre, como ocurrió con Hitler y hey, soy el único que ve algo raro aquí, neta. Cuando mataron a Saddam Hussein lo colgaron en televisión nacional y no era ni la mitad de odiado que Osama Bin Laden, cuyo cadáver con justicia debió haberse exhibido en todas las salas de cine de Estados Unidos en super high definition, pero no. Las tropas sencillamente decidieron tirar su cadáver en un río por respeto a las tradiciones musulmanas, no mames. Matan niños, bombardean escuelas, queman hospitales, pero respetan el cadáver de su enemigo más odiado. ¿A qué voy con todo esto? Es claro que Estados Unidos es capaz de hacer cosas monstruosas por poder, incluso contra su propia población, porque el autor intelectual no es propiamente Estados Unidos, sino las familias que ostentan el poder y que no dependen de ningún país, por lo que pueden incluso beneficiarse de las tragedias mundiales. Ahora, déjame platicarte esta otra historia como llegó a mí. En 2016, Netflix estrenó la serie Stranger Things, cuya primera temporada es puro puto arte. La idea trata básicamente de que el gobierno de los Estados Unidos con un acelerador de partículas abre una puerta a otra dimensión y de aquí sale un monstruo y atormenta a la gente del pueblo. La serie fue muy popular y por esto a alguien se le ocurrió preguntarle al gobierno de Estados Unidos si acaso en algún momento por casualidad había de hecho intentado abrir un portal a otra dimensión, a lo que el gobierno de Estados Unidos respondió que sí, que de hecho el CERN tiene de cierta forma como objetivo abrir una puta puerta a otra dimensión. Déjame tratar de explicarte el pedo que esto implica. La primera dimensión es un punto sin largo ni ancho. La segunda dimensión es una línea con largo y con ancho. La tercera dimensión en la que habitamos no solo tiene largo y ancho, sino profundidad. Se dice entonces que si acaso intentaras explicarle a un ser de la primera dimensión qué es la segunda dimensión, él sencillamente sería incapaz de entenderlo porque carece de un punto de referencia. Si a un ser de la segunda dimensión le intentaras explicar qué es la tercera dimensión, sería imposible porque al no tener un punto de comparación, este ser por naturaleza sería incapaz de comprenderlo. Así que, con una lógica muy básica, podríamos decir que están intentando abrir un portal hacia lo desconocido. El portal sería diminuto, lo que en teoría, según ellos, reduce el riesgo, pero de verdad, ¿soy el único que vio The Mist? Es decir, que son capaces de matar a miles de personas por poder. Intentan abrir un portal hacia otra dimensión por poder y güey, ni siquiera lo estoy inventando o suponiendo. Estos datos son innegables, información reconocida por el propio gobierno de los Estados Unidos, así que vamos a hacer un juego. Tomando en cuenta que esta potencia puede matar a miles de personas y trata de abrir portales hacia Silent Hill, dime, ¿te parecería muy jalado de los pelos que Estados Unidos hubiera, por ejemplo,
qué sé yo, intentado controlar el clima a través de su tecnología? Si tu respuesta es que sí, que esto te parece muy jalado de los pelos, es porque no me estás prestando nada de atención. Matan a miles de personas y abren portales a otra dimensión. Por supuesto que han intentado controlar el clima, así que, bajo esta perspectiva, dime, ¿crees que Estados Unidos sería capaz de crear un virus para luego arrojarlo sobre la población civil, para luego crear pánico con los medios de comunicación, para luego obtener poder? No digo que este sea el caso del COVID, pero objetivamente es evidente que son capaces de eso y más, mucho más. Ahora, suponiendo que este es el caso del COVID-19, ¿tendríamos alguna forma de comprobarlo sin, claro, salir de casa y morir de COVID en el proceso? Bien, la ciencia pone una serie de armas a nuestra disposición y aunque soy un cínico de mierda, no solo sé usar la retórica, no señor. Cuando me pongo muy serio saco mi mejor arma, las matemáticas, así que vamos a hablar un poco de estadística. Si salieras a la calle corriendo en este momento y te encontraras con una persona aleatoria, ¿qué edad crees que tendría esa persona? Por supuesto que esto dependería del promedio de edad de cada país. Por ejemplo, en Bolivia tendría 23 años. En México y en Perú esa persona casi por ley tendría unos 27 años. Si lo haces en Colombia tendría 29 años, en Argentina 31 años. El país más joven del mundo sería Nigeria con un promedio de 15 años y el país más viejo sería Japón, en donde esa persona tendría unos 49 años. Esto es importante porque el rango de mortalidad del COVID aumenta conforme la persona es de mayor edad. Es decir, que entre más vieja es la población de un país, más fuerte es el daño que puede causar el virus. China, España, Italia y Estados Unidos son los países más afectados hasta el momento. Estados Unidos y China con un promedio de edad de 38 años, España 44, Italia 45 años. Con todos los puntos de comparación que te he puesto, ni necesito hacer cuentas para decirte que evidentemente estos 4 países se sitúan en la parte más vieja de la tabla y sin embargo, aún con esto, en China los muertos de coronavirus llegaron apenas a los 3.300. En Italia, el país con más decesos, el virus ha llegado a matar a unas 12.500 personas desde inicio de año y tú me dirás, es un chingo de gente porque es un chingo de gente, pero ¿qué tan complicado sería inflar una cifra como esta? ¿Y por qué? Cuando hablo de cosas como esta que me tomo muy en serio, me tomo incluso la molestia de poner mis fuentes bibliográficas y todo el pedo, así que aquí quiero que me pongas el 100% de tu atención porque las cosas se ponen complicadas. En 2014, según el INEGI, la población de México era de unos 124.4 millones de personas. En 2015 eran 125.9 millones. En 2016 127.5 millones y en 2017 129.2 millones de personas. Es decir, que la población ha aumentado algo así como 1.6 millones de personas por año, así que de forma muy conservadora podríamos sanamente suponer que para 2019 éramos algo así como 130 millones de personas en el país. Ahora, la población que aumenta no es el total de la gente que nace, sino que a esto le tenemos que restar la gente que muere. En México, al año, por todas las causas posibles mueren poco más de 500.000 de personas. Checa, México tiene un promedio de edad de 27 años y una expectativa de vida de 77 años, es decir, que las personas en promedio vivirán 50 años más en este país. En Italia, la población es de 60 millones de personas y, sospechosísimamente, se volvió completamente imposible encontrar cuántas personas mueren al año en este país. Pero, con una simple regla de 3 comparándolo con los datos que tenemos de México, podemos sanamente suponer que mueren unas 228.000 personas al año, pues aunque su promedio de vida es algo más grande que el nuestro, de 83 años, la edad promedio también es más grande que la nuestra, de 45 años, así que aunque su calidad de vida fuera mucho mejor que la nuestra, por la edad promedio de su población que vivirá unos 38 años más, esa debe de ser una cifra muy cercana, probablemente deben de ser más en realidad. Si mueren 228.000 personas al año en Italia, decir que 12.500 de ellas, en su mayoría ancianos por encima de los 80 años, murieron a causa de esta enfermedad, sería una cifra putamente fácil de inflar. Luego, para terminar de ponerme paranoico, pude encontrar las cifras de la OMS que llegó a estimar con respecto de México que se puede prever hasta 80 millones de contagios.
básicamente el 61% de la población, y en el peor de los casos se habla hasta del 80% de la población. Estamos hablando de más de 100 millones de personas. Además, se estima que la enfermedad tiene un índice de mortalidad del 2 al 6%, por lo que, aunque no lo dicen directamente nunca, estamos hablando de que, en el mejor de los casos, en el escenario más optimista de todos, tendremos 1,5 millones de muertos por COVID. Es decir, que se triplica el número de muertos por año que hay en el país. En el peor de los casos, mi hermano, estamos hablando de 6 millones de muertos. ¿De dónde vergas pueden sacar una cifra así? Si Italia, como un país que no prestó atención a la contingencia, que es más viejo en promedio que México, que tiene una de las mayores densidades de población, lo que facilita mucho la transmisión del virus, y apenas han tenido 12.500 muertes en 3 meses, si se dice que su punto más crítico ya pasó, suponiendo que esto siga igual de crítico durante todo el año, máximo podrían alcanzar unas 75,000 personas muertas en un año. ¿Cómo me puedes, chingadas madres, decir que en México va a morir 1,5 millones de personas? Lo siento, tal vez tú vives en uno de esos lugares en donde se apilan los cadáveres en la calle, pero aun si el gobierno estuviera maquillando la cifra y esta fuera 3 veces mayor, las cosas sencillamente no coinciden. Si piensas que te quiero tranquilizar, sin embargo, es porque nunca has visto este programa. Déjame explicarte cómo esta crisis le conviene a los dueños del mundo desde la perspectiva de México. Al momento que yo escribí esto, habían muerto en México, según las cifras oficiales, 50 personas, pero supongamos que el gobierno miente, que se han muerto 300 personas hasta ahora por coronavirus. Aún con ello, las cifras son insuficientes para alcanzar las expectativas más conservadoras de la OMS. Es más, si mueren 3,000 personas diarias por el coronavirus, ni siquiera así alcanzaríamos la cifra más optimista de la OMS con respecto a 1,5 millones de muertos en el país. A veces yo también le tengo miedo al coronavirus, lo confieso, pero matemáticamente no cuadra por ningún lado, lo siento mucho. Quien sepa hacer cuentas y conozca todos los datos que ya he dado podría ver claramente una tendencia a exagerar el problema para asustarnos. ¿Pero por qué? Piensa en la reacción que ha tenido cada presidente y qué tanto esto conviene a sus intereses. En China, por ejemplo, y en general en toda Asia, existe un movimiento de protesta que se ha expandido como el fuego. Según lo que nuestros medios de comunicación occidentales dicen, esto es una batalla por la democracia, aunque como buen paranoico no metería mis manos al fuego por esta versión. El punto es que el gobierno trata de contener al pueblo, y esto de las manifestaciones sociales es todo un dengue, porque, hablando de cómo gobernar al pueblo, Maquiavelo ya analizó que una de las peores respuestas es de hecho la de salir a reprimirlo con violencia. Según Maquiavelo, puedes evitar esta situación de varias formas, como por ejemplo, darle al pueblo la cabeza de algún funcionario público especialmente odiado por la gente y tratarlo como una rata, y así la gente se contenta por un rato. Si vives en México, esto te debe de sonar familiar. Con el tiempo, como buen paranoico que soy, imagino que las grandes potencias habrán ideado nuevas y mejores estrategias, y cuando lo piensas, esto explica perfectamente el panorama mundial al pie de la letra. España, Italia, Alemania y Estados Unidos pudieron haber tenido sus diferencias hace mucho tiempo, pero ahora forman parte de un bloque económico en el que de hecho los podríamos considerar aliados. Todos neoliberales apostando por la privatización consideran que el sistema de jubilación es un error, pues la gente ha aumentado su expectativa de vida y a causa de que son países que están envejeciendo ahora tienen incluso más jubilados que personas en edad laboral, y esta es la oportunidad perfecta para cerrarles la puerta y dejarlos morir a todos. El COVID matará a algunos cientos, tal vez miles, pero la falta de atención en hospitales, la escasez de comida, la devaluación económica, la violencia por la falta de empleos causada por el miedo a esta enfermedad matará a miles, tal vez a millones de personas, y claro, siempre hay alguien que te puede salvar. El Fondo Monetario Internacional, que a cambio de un millonario préstamo se encargará de arruinar el futuro de tu país, de esclavizar al mundo a través de la deuda, de llenar tus calles de drogas y de armas y de violencia y de muertos y de transnacionales y de millonarios que desde sus mansiones se cagan en tu terror al fin del mundo, mientras por miedo a una gripe dilapidas el futuro de tus hijos. Aunque claro, sabes que solo soy un troll que te quiere hacer salir a la calle para que te contagies de coronavirus, pues en el fondo solo soy un cabrón, porque la geopolítica es conspiración. Conspiración paranoica.